Amados hermanos, damos gracias a Dios por encontrarnos ahora meditando en la palabra del Señor, después de haber leído y considerado lo que las Escrituras nos enseñan en este día tan especial. Por lo tanto, hermanos, quisiera invitarles a que estemos juntos en la lectura que sigue. En esta semana se cumplieron aniversarios de personajes singulares en la vida de nuestro querido México. Quisiera resaltar solamente un par de ellos. En primer lugar, a un escritor multipremiado que se conoce como Juan Rulfo, que seguramente muchos de ustedes han leído ahí en la secundaria, en la preparatoria, con El Llano en Llamas o El Pedro Páramo. Hoy quiero compartir con ustedes un pedacito nada más, precisamente recordando su aniversario luctuoso. Este cuento y relato se llama Diles que no me maten, precisamente por la lectura que tenemos donde sabemos que a Jesús lo querían matar. Permítanme leerles un pedacito nada más como mera introducción. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles que lo hagan por caridad. No puedo, allí hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos, parece que te van a matar de veras. Y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No tengo ganas de eso. Yo soy tu hijo, y si voy, muchos de ellos acabarán por saber quién soy, y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de ese tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo, no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio la vuelta para decir, voy pues, pero si de perdida me fusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino, ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí, eso es lo que urge. Esta porción de la lectura que acabamos de tener nos habla precisamente de un personaje singular. De la misma manera hablar de Jesús, y de la misma manera hablar de ese aspecto que tiene que ver con la enseñanza. Es recordar cómo en una de las últimas fiestas del calendario judío, que es la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, o la fiesta del Sukkot, donde Jesús se para en medio de todos en el último día de la fiesta, y recordarán ustedes aquella frase cuando Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque vamos a hablar un poquito acerca de esta fiesta, y vamos a ver cómo esta fiesta tiene tanto significado. Es una de las fiestas más alegres en la vida del pueblo judío, porque es donde se levanta prácticamente la última cosecha y es tiempo de celebración. Y según nos narra la Escritura desde el Antiguo Testamento, era una fiesta que duraba 7 días. 7 días donde había música, donde había danza, donde había alegría, donde las muchachas se vestían con vestiduras blancas, precisamente porque eran doncellas. Era una celebración y ahí estaba Jesús. Recordemos que la historia dice que llega Jesús de manera secreta. Esto es que quizás no muchos se dieron cuenta. A pesar de que, como dice el relato y aún un capítulo anterior, los mismos hermanos de Jesús no creían en él e incluso le dicen, ve y preséntate de una vez. No hagas ya nada en secreto, preséntate, di quién eres. Pero vamos a analizar un poquito esta historia y sobre todo cómo Jesús, a la mitad de la fiesta y al final de la fiesta, se levanta y por el día del maestro empieza a enseñarles, ¿verdad? De alguna manera tenemos que recuperar también ese aspecto en la vida de nuestro Señor Jesús, donde es un maestro de enseñanza. Amados hermanos, quiero compartir esto con ustedes precisamente para darle gracias a Dios por la vida de nuestros maestros, por docencia, por este ministerio, por este talento otorgado por el Espíritu Santo, que también la Biblia nos presenta y nos habla acerca de lo que el Señor Jesús hacía. En esta fiesta del Sukkot o de los tabernáculos, que es la fiesta que nos narra el Evangelio de Juan, vemos pues cómo es que durante cada día, el sacerdote iba y tomaba agua de la parte derecha del templo, que se cumple la profecía de Ezequiel 47, donde habla de las aguas salutíferas o aquellas aguas que daban vida. Se tomaba un poco de agua y se traía al altar y se derramaba. A esto se le llama una libación, representando precisamente en primer lugar un nuevo inicio, una nueva esperanza, el regocijo de saber que el agua significaba la vida,
la nueva vida que el Señor estaba dando a la tierra, a la cosecha, a la nueva siembra que iba a venir. También recordemos que las fiestas o la fiesta del tabernáculo era durante 7 días y simbolizaba, decíamos, alegría y regocijo, pero también igualdad. ¿Por qué? Porque ricos y pobres tenían desde ese entonces la orden de Moisés de levantar enramadas y vivir en ellas durante una semana para recordar su paso por el desierto durante 40 años. Esta fiesta es muy sin igual, muy singular. Nos habla precisamente de la unidad de todo el pueblo. Nos habla precisamente del regocijo de saber que Dios está actuando. Y en medio de la actuación de Dios, en medio de la promesa cumplida de parte del Padre, ahí está nuestro Señor dándonos la palabra de vida. Quiero compartir con ustedes esta visión acerca del Señor Jesús que se levanta a enseñar. Y quiero partir de 3 palabras. Si tiene usted con qué anotar, anote por favor. La palabra es aprender, tal como se oye, aprehender con H intermedia, y aprehensión. El tema de hoy se titula Recibiendo enseñanza en medio de la vida. Recibiendo enseñanza en medio de la vida, en medio de la fiesta. Recibiendo enseñanza en medio de la fiesta. Es un tiempo de celebración y en medio de la celebración hay enseñanza de parte del Señor Jesús. Partamos pues de la primera palabra, aprender. Aprender significa, como su nombre lo indica, adquirir conocimientos. El Señor nos da a conocer la palabra de Dios en medio de la fiesta. La otra palabra es aprehender con H intermedia, que significa asimilar o comprender una idea o un conocimiento, hacerlo parte de tu vida. Como dice el texto bíblico, parte de tu cuerpo, parte de tu sangre, que la palabra se haga carne en tu corazón. Es decir, que se haga parte de tus huesos, parte de tu forma de ser, de actuar y de pensar. No solamente una comprensión o un aprendizaje más, donde adquieres un conocimiento, sino que ese conocimiento se vuelve parte de tu vida. Y por último, la aprehensión. ¿Qué significa la aprehensión? La palabra aprehensión tiene un lado negativo. Vemos precisamente cómo los saduceos, los escribas y los fariseos en la historia confrontan al Señor Jesús, de tal manera que empiezan a decirle, bueno, ¿cuál es la enseñanza que tú tienes? ¿Qué es lo que realmente quieres enseñar? Y para muchos de ellos actúan con mucho escrúpulo, con mucho recelo o temor que sienten contra algo o alguien que da miedo porque parece que es algo perjudicial. Es la parte aprehensiva. Y en estas situaciones vemos cómo el conocimiento, cómo la enseñanza corre por estas 3 líneas. Hoy quiero releer el texto bíblico y quiero rescatar algunas cosas que me parecen muy, muy importantes. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, mis amados hermanos, vemos que es finalmente la transmisión de un conocimiento. Pero no es un conocimiento neutral, es un conocimiento que genera vida, y vida en abundancia, dice el Señor. Es conocerlo a Él para conocer al Padre. Tener acceso a Jesús es tener acceso al Padre. Por eso te invito a que leas las Escrituras, entendiendo que la palabra de Dios es el medio por el cual Dios se revela en nuestras vidas. En este tiempo donde tenemos que celebrar a aquellas personas, hombres y mujeres, que dedican vida, tiempo, pasión para enseñar, para compartir conocimientos, pero entienden y entendamos juntos, no solamente se comparten palabras, datos, fechas, se comparten emociones, se comparten alegrías, se comparten temores, anhelos, aspiraciones. Eso se comparte. Por eso el oficio de ser maestro es tan importante. En uno de sus libros, el gran filósofo español Fernando Savater va a decir el valor de educar. Para educar hay que tener coraje. Jesús lo demuestra todo el tiempo. Enseña la palabra y con eso empieza su ministerio. En Lucas capítulo 4, lo primero que hace el Señor cuando regresa de su tiempo en el desierto, en esos 40 días, también recordando ese tiempo del éxodo, pero en un éxodo personal, regresa y lo primero que hace es presentarse en la sinagoga, tomar el rollo del libro de Isaías y empezar a enseñar qué quiere decir o qué nos enseña Isaías cuando refiere el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiero hablar con ustedes, hermanos, algunas cosas. La primera, cuando los hermanos le dicen preséntate, ve a la fiesta, y él dice no. Finalmente él decide llegar en el tiempo que él considera correcto.
Aprendemos la primera cosa, que todo tiene su tiempo. La Biblia nos enseña de manera clara y precisa que todo tiene su tiempo, aún incluso la revelación de su palabra. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento preciso en la vida del hombre y la mujer que necesita de Él. Dios trabaja con el tiempo. Dios es el dueño de nuestro tiempo. Por lo tanto, Él se revela en el tiempo preciso, en el tiempo exacto. Vemos cómo la fiesta se está desarrollando y dice el texto bíblico que a la mitad de la fiesta el Señor se para y desde ahí les enseña. Y el último día de la gran fiesta, va a decir al final del capítulo, casi llegando al final, se levanta Jesús para decir: esa agua que trae el sacerdote todos los días y que la derrama en el altar, recordando, simbolizando el nuevo tiempo, la nueva esperanza, el nuevo inicio, es el agua que yo soy. Y el que cree en mí, de su interior correrán, dice el Señor, ríos de agua viva. Es un tiempo de celebración. Durante los 7 días había gozo, alegría, porque simbolizaba un nuevo tiempo, una nueva esperanza, una nueva expectativa. Jesús es ahora nuestro gozo para poder iniciar. Jesús es ahora nuestra alegría. Él nos enseña como buen maestro que es el tiempo de estar en comunión con Él. Que se anuncia un nuevo tiempo de providencia. Decía la historia de Juan Rulfo, ¿verdad? ¿Quién se quedará con mi mamá, con mi esposo y con mis hijos? Y contesta el hombre: la providencia. Dios provee para todos nosotros. Dios nos provee de su grande amor y de su grande misericordia. Recordemos que la palabra para enseñar es didaskein, que quiere decir enseñanza. Pero la enseñanza como este proceso de también comprensión y aprendizaje. Entendamos que algunas personas aprenden, otras aprehenden y otros más son muy aprensivos. E incluso vemos como en la historia querían matar a Jesús, ¿verdad? Así lo dice el texto. Incluso Jesús se lo reclama, ¿verdad? Me odian por lo que acabo de hacer, cuando lo único que hice fue sanar a un hombre en el día de reposo. Dice: pero ustedes practican la circuncisión en el día de reposo y eso no tiene problema. Y entonces viene la confrontación de dos formas de pensar o dos formas de interpretar qué significa la ley de Moisés cuando dice que el Shabbat es un día de reposo. Y el reposo lo entendemos juntos, amados hermanos. El reposo o el Shabbat no significa hacer nada, sino el Shabbat significa entrar en comunión con Dios. Entrar en esa comprensión de que Dios está actuando en nuestras vidas como hoy, este día domingo. No significa dejar de hacer los quehaceres del hogar, sino significa que cuando los hacemos, adoramos a Dios. Esa es la nueva comprensión que el Señor Jesús quiere enseñarnos. Y por eso tenemos que estar alerta. ¿Qué significa adorar a Dios? La Biblia no distingue entre dos vidas, vida espiritual y vida secular, sino que ante los ojos de Dios tenemos una sola vida que se mueve en los dos ambientes, dentro y fuera de la iglesia. Sin embargo, es la misma vida donde adoramos a Dios con todo lo que somos y lo que hacemos. Hoy en esta mañana que seguramente me estás escuchando, estás adorando a Dios al poner atención a la palabra de Dios, pero también adorarás a Dios al momento de pasar un tiempo con tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, dando lo mejor de ti para la gloria de Dios, porque la Biblia dice que todo lo que hacemos y hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Mediten esto, por favor, y meditemos juntos. La segunda cosa, hermanos, o la tercera, mejor dicho, la segunda, la historia nos menciona a Jesús enseñando, ya lo vimos. La tercera, Jesús tiene conocimiento, lo vemos en el versículo 15, y me gustaría que nos ubicásemos en el texto bíblico para entender lo que el Señor nos da ahí en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Juan nos enseña algo que es muy importante para todos nosotros. Juan capítulo 7, versículos del 14 hasta el 24. Y dice el versículo 15, por cierto, ¿verdad? Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y el 15 dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús tiene conocimiento. Jesús comparte con nosotros lo que Él sabe. Pero este acto de compartir vemos precisamente que es un acto de amor. El Señor
tiene compasión de ese pueblo en fiesta, que seguramente necesita entender cuál es la razón verdadera de su fiesta, cuál es la razón verdadera de su celebración. De la misma manera tú y yo debemos de estar ciertos de por qué adoramos al Señor, de cuál es la razón de nuestro regocijo y de nuestra alegría. Y la razón es que el Señor nos está hablando. El Señor Jesús se está revelando a nuestras vidas y nos está enseñando como un acto de amor, pero decíamos hace ratito, como un acto de coraje. ¿Por qué? Porque se tiene que enfrentar incluso a las autoridades de aquel tiempo para enseñar la verdad. El Señor enseña con carácter. La Biblia dice que ellos mismos se sorprendían porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿De dónde viene esa autoridad? ¿Solamente porque levantaba la voz? No, esa autoridad venía precisamente en la forma en que anunciaba, pero también en los contenidos que esta palabra tenía. ¿Recuerda usted que la enseñanza no solamente es articular un discurso, dar un mensaje? La enseñanza tiene que ver también con los contenidos. Este es un problema de hoy en nuestros días. Hay grandes predicadores que hablan de manera tan atractiva, tan atrayente, hermanos amados, pero que no tienen un contenido. Están huecos. Son excelentes motivadores. Sin embargo, la enseñanza está hueca. Es como poner una casa con un cimiento tan endeble que en cualquier momento puede caer este gran edificio. Motivacionalmente estamos a plenitud, pero en cuanto a contenido, en cuanto al fundamento, tenemos demasiadas carencias. El Señor no solamente motiva, sino que aporta contenido, porque Él les va a explicar, como dice el texto, desde Moisés, lo que realmente significa esta fiesta y la enseñanza que Él trae para ellos. La cuarta cosita que quiero compartir con ustedes del punto número 3 es que en Él hay un contenido doctrinal. Vea usted lo que dice el versículo 16 y 17. Dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, dentro de esta enseñanza hay un contenido, hay una doctrina, hay una enseñanza, hay un mensaje de parte de Dios. No es de los hombres, no es precisamente del momento, de las circunstancias. Es un mensaje de parte de Dios para el pueblo que está escuchando. Entonces vemos tres aspectos cuando Jesús comparte el conocimiento. Primero, es un acto de amor. Segundo, se presenta con carácter. Tercero, hay un contenido. Qué importante es mencionar esto a la hora de hablar de la enseñanza, hablar del conocimiento. Punto número 4. Hay una motivación. ¿Qué es lo que motiva a Jesús para hacer esto? Versículo 18. Y el versículo 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que es verdadero, dice, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Cuál es la motivación para dar la enseñanza de parte de Jesús? Para enseñar como el buen maestro que es. La motivación es honrar al Padre. En la vida, hermanos, en nuestra enseñanza, en nuestro trabajo evangelístico, con nuestra familia, a ti, papá, te digo, ¿cuál debe ser tu motivación para completar o para cumplir tu trabajo de pastor y de sacerdote en tu hogar? Tu trabajo misionero a ti y a mí y a todos los que nos debe gustar compartir el evangelio. La motivación clara y correcta no es creerme un campeón, sino saber que honro a mi Señor, que trabajo para el Padre. ¿Qué es lo que motiva a Jesús levantarse en medio de la fiesta? A pesar de que sabía que lo estaban mirando y que lo estaban buscando y que algunos de ellos, hasta dice el texto, lo odiaban y querían matarlo. ¿Cuál es la motivación? Honrar siempre al Padre. Para algunos la motivación para hacer las cosas es el dinero. Para algunos otros la motivación para hacer las cosas es la imagen, la fama, el lugar, el primer lugar, el tener una posición en medio de una sociedad, el que todo el mundo cuando pase le hagan reverencias o reconocimientos o adulaciones. ¿Cuál es la motivación que Jesús nos quiere enseñar a nosotros? La cual debemos tener para poder compartir la palabra de Dios. Debe ser siempre honrar al Padre, ¿verdad? Dice él: no busco mi propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, dice el Señor, y no hay en él injusticia. La quinta y última cosa, hermanos, que quiero compartir con ustedes:
hay ejemplos. El buen árbol se conoce por sus frutos. Es mejor conocer por sus frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Lo vemos en el versículo 21 y dice el texto: Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. ¿Cómo se da a conocer nuestro Señor Jesús como el buen maestro? A través de los ejemplos, a través de las obras que realiza. El mejor maestro en el mundo, amados hermanos, pensando en esta enseñanza en medio de la fiesta, es aquel que se da a conocer por medio del ejemplo. El ejemplo es importante. Los resultados es lo que realmente hablan de aquella persona que está hablando o que tiene un excelente discurso o que tiene cualidades extraordinarias, que es una persona carismático. Es a través de los resultados, de los ejemplos. Por eso vemos que el Señor nos muestra y nos habla, como Él mismo lo dice, por medio de las obras que Él realiza. El reino de los cielos, amados hermanos, se presenta a través de Jesucristo, a través de obras realizadas, a través de hombres y mujeres alimentados, como lo vemos en el capítulo anterior, cuando Él comparte el alimento. Lo vemos con vidas transformadas, lo vemos con personas sanadas de muchas enfermedades, y lo vemos también en el mundo de los espíritus, cuando el Señor irrumpe con fortaleza y aún los espíritus negativos, los demonios, se someten al señorío de Cristo. Es decir, el Señor Jesús reina en la tierra, en el cielo, en el mundo físico y material, pero también en el mundo espiritual. Él es el Rey, Él es el Señor, y a través de su poder es capaz de liberar incluso a aquellos que están sometidos a los poderes de este mundo por medio de su acción poderosa. Por eso le honramos, y por eso la doctrina, la enseñanza de Jesús tiene este valor para nosotros, porque no solamente es algo de discurso, sino es una realidad palpable. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos invita a que consideremos su enseñanza, y sobre todo algo que muchas veces necesitamos recapitular todos, a no juzgar. Dice el versículo 24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amados hermanos, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de compartir, de enseñar, de este honroso ministerio que es la enseñanza, o los maestros o profesores, hemos visto pues que hay una motivación, que se habla con los ejemplos, pero tengamos cuidado al juzgar. El Señor nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Hoy como iglesia podemos caer todos nosotros en enjuiciar a alguien por sus aciertos o por sus errores. Y a veces somos jueces muy duros, hermanos. Hablamos acerca de los defectos, de las limitaciones que tiene alguien por ahí. Podemos hablarlo de manera pública o de manera secreta, pero el Señor dice: no juzguéis. Hoy quiero invitarles a que meditemos en esta palabra, porque el único que puede juzgar es nuestro Dios. Y Jesús dice: no juzguen de acuerdo a las apariencias, de acuerdo a lo que parece ser o a lo que pensamos que debería de ser. Eso a veces nos detiene y no nos permite ver ni la gloria de Dios, ni mucho menos su palabra que hoy se nos enseña. Juzguemos, amados hermanos, analicemos y miremos en función de las obras, del ejemplo, en función de la enseñanza que tiene como contenido conocimiento, amor, carácter y en todo doctrina. Es el tiempo, hermanos, a manera de conclusión, a que entendamos que así como Jesús enseñó en medio de la fiesta, hoy les hago un llamado. Número 1, a que vivamos en la fiesta que el Señor nos llama. Es el tiempo de renovarnos. Número 2, a que compartamos lo que el Señor nos ha dado. Número 3, a que tengamos el carácter para enseñarlo con alegría, con regocijo, pero también con autoridad. Número 4, a que demos ejemplos, hermanos, a través de los frutos del Espíritu, de lo que somos ahora en Cristo Jesús. Y número final, a que no hagamos del juicio algo que destruye, sino hagamos siempre cosas que construyan para la gloria de Dios. El Señor termina esta historia diciendo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que, hermanos amados, hoy les invito a que meditemos siempre en esta palabra,
A que le digamos al Señor Jesús: estamos listos, Señor, para presentar defensa, para anunciar tu palabra, para ser también maestros como tú lo fuiste de nosotros, y replicar, reproducir, reenseñar tu santa palabra tal como tú lo hiciste. Ayúdanos, Señor, para llevar al mundo a tus pies, para que esa agua que el sacerdote llegaba y derramaba todos los días, simbolizando la novedad de vida, simbolizando la alegría, el regocijo, podamos también llevarlo nosotros a través de la palabra que eres tú, a través del mensaje que es Cristo, para que vidas sean transformadas, sean cambiadas por medio de tu palabra, por medio de tu enseñanza. Danos, Señor, amor, danos, Señor, coraje, danos, Señor, la motivación correcta para poder hacerlo, para anunciar con todo nuestro corazón que tú vives y que tú reinas. Amados hermanos, que la palabra del Señor nos siga ministrando y que Dios les bendiga.